Y el acto consciente del perdón es tan intenso que la energía que invertimos en el perdón tiene que ser mucho más grande que la cantidad de energía que produjo el dolor. Hoy tenemos de nuevo el privilegio, el gusto y el honor de tener como invitadas a Lina Rubiano, Carolina Porras y Nia Etra. Entonces hay que hacer el trabajo uno, hacer la tarea uno, sin esperar que el otro esté en el mismo nivel, en la misma frecuencia, en el mismo proceso de ascensión, pero y si nos encontramos, bacán. Pero y si no, yo sigo aquí haciendo mi trabajo. Porque cuando yo me trabajo adentro, el tiempo y el ritmo y la manera de afuera se va moviendo. El título que le dimos a la conversación que vamos a compartir contigo es el poder sanador del perdón. Entonces es maravilloso porque mientras él quiere tapar el dolor, no puede sanar, no puede perdonar, no puede entrar en lo más grandioso del amor como fuerza ordenante. Pero apenas logra ver y seguir la gota de ese dolor tan profundo e intenso, reconocerlo, darle un nuevo significado, ¿no? Antes de que te nutras, te llenes y te transformes con lo que te vamos a compartir, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que estamos trayendo cada semana. Entonces, es que este Facebook tuyo tan moderno, yo no lo entiendo. A la página de Facebook de Juno Health and Wellness. Es que quien quisiera saber quién está conectado para decir Nia. hola. Bueno. Vamos a darle ya la bienvenida a Nia, a Lina y a Carolina. Hola, chicas. ¡Hola! Por fin lo hemos logrado. ¿Con qué quisiera yo empezar la conversación de hoy? Y es de pronto compartir una idea que yo les había compartido un poco, chicas, cuando estábamos conversando alrededor de qué nos motivaba a hablar de esto. Y es que es claro que yo creo que todas las personas de alguna manera pueden conectar con esta idea, y es que perdonar es tal vez uno de los actos más liberadores desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista energético y físico también, porque como siempre hemos hablado todas, no podemos desligar, sería una manera como de ver al ser humano muy en papel, sin tener en cuenta todas sus capas y sus dimensiones, pues que también cuando perdonamos hay cambios fuertes en la salud física. Hay un volver a traer mi energía y readministrarla, y en vez de dejar que se fugue hacia afuera, vuelva y suba para que podamos conectar con niveles más altos de nuestra energía. Un poco más o menos cómo funciona, o sea, la manera en que yo me lo imagino es que cuando perdonamos, lo que pasa desde el punto de vista del cuerpo es un poco parecido, sino muy, muy, muy igual al despertar de la energía Kundalini. Y es, ya como mi energía no se fuga en esos primeros chakras de las relaciones, de poder, de necesidad, como de resentimiento, de necesidad de hacer justicia o de vengarse a veces, entonces mi energía puede otra vez subir. Y entonces la gente dice que esta es una cosa que las personas me preguntan mucho. Bueno, a mí eso me suena súper bonito, Olga, y yo siempre como jugando como a ser el abogado del diablo, pero ¿qué puedo hacer yo o con qué idea me puedo conectar para sentir que puedo dar ese paso de perdonar? Porque es que yo quiero, pero es que lo que me hizo esta persona es muy fuerte. Y yo no creo, y es que estas palabras textuales las he escuchado varias veces, y es, yo quisiera perdonar, pero con este tema en particular, yo creo que con este no voy a poder. Entonces, ¿qué dirían ustedes, chicas? Y de pronto empezamos con Nia. ¿Qué dirías tú, Bella, que podría ser una idea, un primer paso, una emoción o algo con lo que una persona pudiera como conectar para
yo digo darse el permiso, pero si la persona no lo siente como darse el permiso, sino para explorar la posibilidad de perdonar algo que pareciera que fuera imperdonable, o algo que es muy duro, o algo que mi mente me dice todo menos eso. ¿Sí me Mm. explico? Fíjate que ese es un punto crucial en la vida de todos, porque en nuestra mente existen como jerarquías de dolor y, y como que nos queda más fácil perdonar algunas cosas que otras. Pero cuando consideramos que algo es eh, muy fuerte ya, que ha casi que generado una ruptura en un ser humano como irreparable, entre comillas, ahí es donde pasa algo aún más increíble. Gracias a esa profundidad de la herida también surge la visión profunda del amor que sana y repara, que restaura. Quizás el primer paso puede ser reconocer esa misma herida que siento. Una persona puede estar adolorida por algo que le pasó hace muchos años y seguir cargando ese peso. Recuerdo un cuento muy bonito, budista, muy sencillo además, de un maestro que está caminando con su aprendiz y hay dos mujeres que quieren cruzar un río. Entonces ellos les colaboran a las mujeres a cruzar el río y luego el aprendiz del maestro pues queda muy adolorido porque la señora que ayudó pesaba mucho y llega al templo y pues está enojado porque no, es que mucho peso y me dolió todo y tal y tal. Y el maestro se asombra porque en realidad no solo ayudó a la persona a cruzar el río, sino que la cargó a cuestas hasta el templo. Ese apego que tenemos por el cuerpo del dolor, ¿no? Y ya que tú, Olguita, que estás hablando del cuerpo, me pregunto cuántas veces estamos cargando un dolor y lo prolongamos en el tiempo porque también estamos apegados a esa sensación. Reconocerla, maravilloso. ¿Qué es lo que siento? ¿No? Casi que ya no es como qué pasó, sino qué siento. ¿Qué siento de eso que pasó? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Dónde lo estoy cargando? ¿Y hace cuánto tiempo? Y dos, si lo reconozco y tengo la valentía, ¿no? Porque ya hemos hablado que perdonar es de valientes. Es un proceso, un camino. No es lo más fácil, pero sí es lo más bello. Puedo como, después de reconocer la herida, la puedo reparar e incluso de maneras sencillas como de verdad, si yo me voy a aliar con el dolor, es una opción, es una decisión. Así como perdonar también es una decisión. Es como un acto volitivo que viene de la libertad que anhela el corazón. El corazón desea volar libre y, y muchas veces es el corazón el que debe abrazar la mente para decirle, tú te mereces sanar. Eso que pasó, ¿qué implica para que tú aprendas? De pronto no olvidar lo que sucedió, pero sí a aprender de lo que sucedió y a crecer, a ser más sabio y más compasivo, ¿no? Yo pienso que involucra mucha paciencia también con uno mismo porque pues eso no va a pasar de la noche a la mañana y eso es lo más lindo, precisamente. O sea, el carbón no se convierte en diamante con solamente un suspiro, sino con varios. Y ahí es donde la creación también está obrando en nosotros como esa fuerza que se expande y se contrae para enseñarnos lo que verdaderamente podemos lograr y transformar amorosamente.
Ujú, ujú. Eso que dices me hace pensar en yo la nombro todos los días de mi vida, ya se han dado cuenta, pero en uno de los libros de Caroline Myss que se llama ¿Por qué la gente no sana y qué puede hacer para sanar? Y ella tiene un término que a mí me encanta que es woundology. Es como la ciencia o la teoría o la disciplina de las heridas. Y ella dice que una de las razones por las cuales la gente no sana es porque se queda pegada a ese woundology. Y es como que siente, y tú lo acabas de describir en otras palabras, pero que tienen exactamente el mismo significado y es como el apego al cuerpo del dolor. Y entonces sienten que renunciar a ese apego del cuerpo del dolor es renunciar a al derecho de pedirle al universo, a la comunidad o al contexto de que haya reparación. Y ella dice, y nos confundimos con eso, porque nosotros no somos quienes no es nuestro lugar reclamar por esa reparación, porque si se va a dar, quien debe darla es quien cometió la ofensa, pero además ella dice, y esto a mí me parece súper poderoso, pero además tesísimo de digerir, porque cuando uno lo ha herido duro, uno no quiere decir, bueno, que el universo lo resuelva, pero ella dice que la justicia no es nuestra labor, que de eso se encarga el universo. Entonces, y eso implica el desapego total y profundo y entregado a la identificación con ese cuerpo del dolor. Sí, es como tomarse, es curioso, es como si uno se envenenara lentamente a través de una experiencia en donde la cura hace parte de esa gota del veneno y de qué tanto, como Kung Fu Panda, qué tanto logra Pensé hacer. lo mismo. Entonces, es maravilloso porque mientras él quiere tapar el dolor, no puede sanar, no puede perdonar, no puede entrar en lo más grandioso del amor como fuerza ordenante. Pero apenas logra ver y seguir la gota de ese dolor tan profundo e intenso, reconocerlo, darle un nuevo significado, ¿no? Mm. Tú estuviste hace poco, Caro, trabajando el tema del perdón con el tema de tus semillas. Sí. Que desde ahí, desde todo lo que compartiste, ¿qué sería para ti, digamos, bueno, y digamos no, hay mucha gente que nos va a ver que no conoce ese proceso bonito que hiciste y cómo has ido dedicando como un tema o a cada mes le has puesto un tema, como qué nos podrías compartir de ese trabajo que hiciste y ese compartir y esas reflexiones en esa tribu ahí, en esa subtribu tuya que, que nos nutriera más de ese tema del perdón hoy, que estamos compartiendo con más gente. Sí, de hecho, cuando yo les propuse a ustedes las brujas que habláramos sobre el perdón, yo estaba transitando muy fuertemente la energía perdón, sintiéndola un poco como esa energía artesana, que es dulce, que es cuidadora, que es delicada, que es la madre, que trabaja en el cuerpo del dolor. Entonces, en el trabajo de cada mes que hago desde Alma Yogi, llegó un punto en el que dije, bueno, lo siguiente, después de trabajar el amor propio, es soltar ese apego al dolor, al apego por las situaciones, al apego por las personas, al apego por nuestros comportamientos y realmente impregnar todo con la energía del perdón. Entonces, la semilla siempre tiene una etapa que es de observación y limpieza, como cuando vas a trabajar en la huerta, que antes de entrar a sembrar lechugas miras cómo está el pasto, si está muy largo, si no, si tienes que correr, si tienes que remover. Y todo el tiempo lo que observábamos ahí era que era perdonar.
Perdonar es una acción que si la buscas en el diccionario, que creo que es una definición muy acertada al diccionario, es reemplazar un sentimiento negativo por un sentimiento positivo a través de un proceso de soltura. Entonces, cuando simplemente no olvidas, porque no se trata de olvidar, sino que simplemente lo sueltas y sueltas el proceso del otro y sueltas la expectativa y simplemente empiezas a trabajar adentro con la energía del perdón, empiezas a mirar con los ojos de la dulzura el cuerpo del dolor. Y luego ya cuando empezábamos a transitar en las capas de la semilla, que eso fue como muy poderoso, nos empezábamos a dar cuenta que en realidad todo el suelo que necesita ser perdonado tiene lo que uno llamaría en la agricultura la maleza, que es la buenaza, pero esta sí es una maleza, que es rabia, es frustración, es sed de venganza, porque cuando entras ahí en el cuerpo del dolor, todas las extremidades de ese cuerpo son dolorosas. Entonces hay frustración, hay sevicia, estás en el rol de la víctima, puedes entrar en un proceso de revictimización. Entonces la invitación era, bueno, quitémonos esto, ya no lo necesitamos más, ya soltémoslo, pero no desde el olvido, porque eso es una creencia y un patrón que viene muy instaurado en nuestra sociedad, sobre todo, en donde le dicen a uno, es que perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar, no tiene nada que ver con olvidar, porque eso le pone a uno una carga muy fuerte emocional, mental y física. Perdonar es simplemente soltar esa situación con el otro o contigo, reemplazar ese sentimiento en un proceso interno y avanzar. Entonces, cuando hacíamos este trabajo, nos empezábamos a encontrar con palabras como resentimiento, culpa, rencor y a escudriñar. Y para hacerles muy corto el cuento, dentro de la semilla yo no soy psicóloga, entonces no tengo muchas herramientas para acompañar a las personas a que entren en procesos reales de perdón con otras personas, sino simplemente un acompañamiento más energético. Entonces empezábamos a hacer procesos de meditación para soltar, pero luego los frutos de la semilla eran tan bonitos porque ya en el cierre de la semilla habían procesos de perdón entre padre e hija que se dieron simplemente porque la frecuencia de la persona que decidió soltar el cuerpo del dolor se abrió, soltó y entró esa energía del perdón y la energía del perdón, yo le llamo la perdona porque la siento muy femenina, ella es una artesana, entonces ella necesita que todo esté un poco chill, como relajado, para que ella diga listo. Entonces entro con mi aguja de crochet y voy a tejer esta herida, voy a dejar esta y voy a ajustar esta. Y estas personas que se animaron a empezaron a tener procesos de perdón con su padre, con su expareja, con la compañera con la que hizo una sociedad que fue terriblemente dolorosa, otra pudo perdonarse a ella misma, que esa también es muy dura, sobre algo que hizo en algún momento. Entonces, la energía perdón es muy poderosa. Y ahora que estamos aquí palabreando, siento, sí, definitivamente el portal era ahora. Ya sentí como que entramos ahí. Total. Sí, de acuerdo. A mí me encanta eso que describes tú, Caro, porque una cosa que yo experimenté y además transité físicamente en los días en que yo les dije que teníamos que posponer esta charla y que después hablé un poquito contigo, Lina. Y es que yo he tenido temas bien fuertes para perdonar en mi vida. Uno particular, y este ya digamos que lo hablo de manera bastante abierta, es con mi papá. Y yo lo hice un poco al revés. Bueno, ahora digo al revés, no, cada quien tiene su proceso, como decís, siempre es perfecto, pero yo trabajé en la parte psicológica muchísimo. Al punto que hoy en día yo miro a mi papá y de manera legítima, pero es que no por ningún lado, yo lo miro a él, a su cara, a sus ojos. Este es un hombre al que yo le deseé la muerte 1.000.000 de veces. O
O sea, para como un poco como para dimensionar el extremo de qué extremo a qué extremo fui. Yo me arrodillaba desde que era niña hasta que tenía más o menos 18 años, literalmente a pedirle a Dios que por favor lo matara un bus. Ahora poderlo mirar a los ojos y de verdad en su rostro no sentir nada de esas cosas, pero nada, pero porque me trabajé hartico, pero desde el punto de vista psicológico. Pero ¿qué empezó a pasar? Que es el tema relacionado con hace 3 semanas más o menos cuando les dije, chicas, no puedo hacer esto. Y es que la energía sí quedó. Y el universo bien bonito me pone en una situación que me hace traer a la conciencia y al como lóbulo frontal de mi cerebro que el tema desde el punto de vista vibracional todavía está ahí. ¿Después de cuántos años, madre de Dios? Porque es que yo esto me lo terapié hace mucho tiempo. Mis primeras terapias para hablar acerca de mi relación con mi papá empezaron cuando yo tenía 18 años. Ya tengo 41 años, o sea, esto fue hace ratico. Y yo igual, yo voy bastante a terapias. A mí me gusta mucho como hacerme mantenimiento, digo yo. Y ya estábamos trabajando otras cosas, y como que cada vez que revisaba, no, ese tema, papá, si eso ya está, y ahorita que el universo, la evolución, el proceso de ascensión nos está haciendo, como me lo decías tú, Linis, que me parecieron las palabras perfectas, es como que la ascensión en espiral nos está como otra vez sacando de por allá del hueco a que todo suba y miremos a ver si nos quedó bien lavadita la ropa sucia. Y a mí lo que la vida me estaba mostrando es emocionalmente súper bien, psicológicamente súper bien, racionalizado súper bien, pero en tu campo energético la frecuencia está, termina de limpiarla. Por eso es tan importante hacer trabajo holístico con estos temas, ¿ves? Porque yo puedo trabajarme mentalmente un montón y eso obviamente me va a ayudar a sanar muchísimo un tema como el del perdón, pero si no lo trabajo también en mi campo energético y en mi frecuencia, pues vuelven y se despiertan cosas y termino yo entrando en conflictos con otras personas que no entienden yo por qué me comporto de esa manera con ellos, o yo por qué reacciono de manera tan explosiva, y yo también como que me sorprendo de, pero yo por qué estoy soltando estas bombas, porque es que eso es lo que pasa, Sí, uno suelta bombas. Y eso precisamente es lo que trabajo desde las semillas y desde esta del perdón, hacer una en el campo energético de las personas para que luego todo ese proceso mental, emocional, psicológico, físico, porque además el cuerpo del dolor tiene unos residuos en el cuerpo físico muy densos, fueran más amorosos. Entonces ahí es cuando nosotros somos la alquimia perfecta, las 4, porque entonces yo ya después de que las dejo blanditas, entonces le digo, mire, usted va aquí donde Olga, luego Tindina, luego Nia, le canta y usted queda perfecta. Porque definitivamente el trabajo tiene que ser holístico y sobre todo con la energía del perdón. Hay un eslabón que yo hablaba mucho con Lina, y se acuerdan que lo hablábamos en el chat y que Lina lo decía, claro, es que Caro, el perdón tiene que ir con la reparación y tiene que ir con la reconciliación. Y yo me quedé en mi cabeza como pensando, y me encanta la explicación que Lina hace, que no sé si quiera palabrearnos aquí un poco porque es divina. Siento que ese es como el eslabón que suele hacer falta. Y eso que dices tú, Caro, para mí fue una revelación años después de un dolor que a mí me costó muchos años trabajar, porque a uno le pasa algo duro y todo el mundo lo dice súper fácil. Creo que lo más fácil de decir y lo más difícil de hacer es precisamente perdonar. Creo que es más difícil que cualquier otro concepto que uno pueda tener en su mente. Podemos decir como trata de contactar, incluso a veces siento que es más fácil, después de mucho entrenamiento mental, hacer bondad amorosa y mandarle a alguien buenas intenciones. Pero el perdón es mucho más que una palabra. Y
lo que está contando Caro a mí se me hizo luz en la mente hace como 2 años con respecto a la reparación y la reconciliación, porque yo no entendía que eran cosas completamente diferentes. Yo siento que el perdón es muy poderoso porque cuando no podemos perdonar al otro, no me puedo perdonar a mí mismo o no puedo perdonar algo que yo haya hecho, siempre hay una frecuencia que es incluso la más bajita de todas en el espectro de la escala emocional, que es la culpa. Y es como un gancho que está completamente atado, que tiene una frecuencia muy bajita. Y cuando hay culpa en la mente con respecto a uno mismo o con respecto al otro, porque es que ojalá el perdón viniera solamente con lo que nombraba Olguita de la venganza o ese deseo tan fuerte de tener estos pensamientos, como decías tú, de lo del bus, pero también viene con una frecuencia de fuga. Entonces, cada vez que la mente tenga tanta culpa, tiene una cantidad de tambaleo, tambalea un montón. Entonces, es una frecuencia tan bajita, tan bajita, tan bajita que no puede subir. Es como, de verdad, como si uno estuviera en el fondo de la piscina y quisiera subir, pero no encuentra el fondo y sigue cayendo y no logra ascender, ¿no? Y para mí ese momento de entender que la culpa estaba tan unida al tema del perdón fue una revelación porque entendí que si no podía soltar esa sensación de culpa, jamás iba a encontrar el perdón. Entonces hay que irse un poquito más profundo del perdón, porque no es que uno sea un pobre rencoroso y resentido que no puede perdonar, sino que no se ha dado cuenta que la frecuencia de la culpa fuga tanto la energía que uno no tiene cómo cerrar el cuenco para empezar a ascender y llenar el resto de la agüita que uno quiere llenar. Y eso para mí fue una revelación muy intensa. De hecho, en uno de nuestros retiros Vipassana y Nia estaba, en donde yo tuve que parar de meditar, iba en una fase muy avanzada de la meditación y tuve que parar de meditar porque me di cuenta que mi mente tenía tanta culpa que no había forma de avanzar. De hecho, seguía como tambaleando y tambaleando y tambaleando. Y ahí paré y entendí esta conexión que hay entre la culpa y el perdón. Entonces, por eso, asociado a Meta, la meditación de bondad amorosa, hay una meditación muy poderosa también que es muy útil hacerla y la hacemos casi siempre en los retiros, que es la meditación de perdón. Y es una meditación tan sencilla que son 3 frases, son 3 frases que son muy poderosas. Ahorita ya se las digo para que se quede como de pronto un ejercicio para todos los que nos están viendo y para nosotros mismos, porque si no llegamos ahí, pues no podemos hacer esa conexión con el perdón. Pero después también entendí que la reparación y la reconciliación son otra cosa. Yo muchas veces comparaba esto de lo que estamos hablando con el proceso de paz y sé lo controversial que es de hablar de eso en un país con la situación política en la que estamos nosotros, pero yo muchas veces he pensado que el proceso de firmar la paz debería ser firmar el perdón, la reconciliación, la reparación y la bondad, porque siento que eso realmente va a trabajar a la persona. Cuando ha habido dolor tan profundo, la persona está esperando que haya algún tipo de reparación. Y cuando yo se lo contaba a Caro, y creo que por eso lo trajiste a la conversación, es porque a mí también me costó mucho trabajo entender qué es eso de reparar. Y no solamente la reparación tiene que ver con el otro, porque muchas veces uno con las personas con las que tuvo algo muy doloroso puede que nunca se vuelva a hablar. Pero la mente necesita actos simbólicos y representativos para que esas energías del cuerpo del dolor se transmuten. Porque los daños ocurren espontáneos. Ay, perdón, te dañé, no sabía. Ay, no sabía que eso era tan importante para ti. O ese tipo de cosas que nosotros no podemos predecir sobre qué es lo que nos va a hacer daño. En cambio, el perdón sí es un acto consciente. Y el acto consciente del perdón es tan intenso que
la energía que invertimos en el perdón tiene que ser mucho más grande que la cantidad de energía que produjo el dolor. Entonces, ahí es donde viene un ejercicio que es muy difícil porque, no sé, se me rompe algo que era muy valioso y eso tomó milésimas de segundo en romperse. Repararlo requiere que yo encuentre otra vez el rompecabezas, cuál es el pedazo de la ficha que iba acá. Y yo se lo nombraba a Caro hace como un mes y medio con este concepto tan bonito japonés que se llama el kintsugi, y es que cogen pegamento con oro, con polvo de oro, y las vasijas que se han roto las pegan y quedan absolutamente hermosas porque han sido reparadas. Entonces me gusta mucho esa imagen porque repararlo requiere energía. Y pues hay un ejemplo muy bonito de Jodorowsky que si nos queda tiempo ahorita se los cuento, pero para mí ese entendimiento de la reparación fue muy poderoso. Y la reconciliación trae una energía completamente diferente porque uno piensa en perdón, entonces uno dice, entonces voy a permitir que vuelva a pasar. No, porque el perdón trae otra energía que es la de empoderar y aprender que en el amor propio tenga un límite. No, esto no lo perdono porque no me quiero envenenar, como dice Nia, porque me hace daño a mí, pero también tengo que ser clara hasta dónde voy a permitir que ocurran las cosas. Entonces yo siento que esos son como tres conceptos, cuatro conceptos que son muy poderosos: el de la culpa, el perdón, la reconciliación y la reparación, que traerlos a la mente, solamente a la conciencia, ya dice, o sea que sí hay como una secuencia de pasos para llegar al perdón, porque es como, yo quiero poder alzar una cosa muy pesada, pues uno no empieza con la cosa más pesada, uno empieza con una más chiquita, o de pronto moviendo la manito, ¿no? Es rehabilitación, ¿no? Creo que uno necesita como un proceso de rehabilitar y después volver muy fuerte ese músculo, que es lo que yo siento que pasa después. Siento que después, que me parece una práctica más avanzada, que es la del curso de milagros, en donde el perdón cuántico es una práctica constante. La práctica del perdón del curso de milagros es como que uno tiene que perdonar todo. Me dio rabia conmigo mismo porque me quedó mal puesto el vaso al lado de la taza, entonces tengo que perdonar eso. Salí, no me gustó cómo me miró el portero, lo perdoné. Recibí un correo, sentí enojo, lo perdoné. O sea, es como la práctica del perdón constante, pero siento que si uno no entiende lo primero, le queda muy difícil ir a entrenar eso que se termina volviendo un músculo. Totalmente. Es que tú, una cosa que me estás haciendo pensar cuando te escucho es que, y muy seguramente muchos no somos conscientes de que esto es lo que nos está pasando, pero no perdonamos, o bueno, yo creo que sí somos conscientes, no perdonamos y lo usamos como un pretexto o decimos, no, es que fue muy fuerte, eso que me hicieron fue muy fuerte y no, esto no se puede perdonar porque tenemos pavor a poner límites. Porque es que perdonar implica entonces que si yo voy a perdonar, y esto lo dice Brené Brown y a mí me encanta, y es que uno no puede ni amar ni perdonar a alguien si primero uno no le ha puesto límites. Y es más fácil estar rabón. No, o estar en odio. No, es que, ¿ves? Porque eso no implica tener que tener una conversación con ese otro en donde te conectas desde un lugar en el que tienes que estar centrado, en el que no puedes gritar porque si no vuelves y entras en la escalada, y en el que le tienes que decir desde un lugar casi que amoroso o no casi amoroso a alguien que te hizo daño: eso que tú haces a mí me hiere y no lo voy a volver a permitir. Y es tremendo como eso nos cuesta mucho más que estar en rabia y en, ¿sabes qué? Mejor ni hablo contigo, porque es que el contacto visual es como, yo me acuerdo la primera vez que yo hablé con mi papá, bueno, la primera vez que yo hablé con mi papá casi le doy. Y era porque, pero de verdad, porque es que tenía una energía, o sea, estaba muerta del susto.
Pero mira, es que es divino porque es que lo acabas de describir tú, Lines, y es, vamos por pasos. Mi primer paso fue que casi me orino y yo creo que literalmente, que estoy hablando en sentido no figurado, sino literal. Le tenía tanto miedo que mi única manera de poder acercarme a él primero fue literalmente temblando y en una emoción en que lo cogí muy fuerte y le dije, es que usted ha hecho esto. Y ya la próxima vez pudo ser un poco más claro, y a la tercera vez creo que por fin además me entendió que era lo que le estaba tratando de decir. Pero pude ser, y allí fue cuando él me devolvió en conversación. Porque la primera vez, yo tenía que pasar por esa primera vez de estar en temblor total y, mejor dicho, ser súper torpe y agresiva y demás. Y eso me permitió llegar a lo otro, pero fue cuando ya pude tener una conversación real desde él, te voy a poner un límite, porque es que además a partir de ese día el límite quedó puesto, que pude recibir y escuchar de parte de él. Entonces es así como, o sea, como dices tú, hay que tomar pasos y hay que ponerse en un lugar de, entonces, asumir que somos los creadores de nuestra propia realidad. Que eso es Y es que, brutal. Ay, perdón, Caro. no, y es que ahí yo, en todo esto es muy lindo y yo sé que Nia debe estar pensando en esto y es que todos los procesos tienen un tiempo y una manera. Y entonces a veces en este camino del perdón y quizá en este proceso de ascensión en el que estamos, queremos ir solucionando situaciones o episodios que quizá no es su tiempo o su manera, como esta llamada, que no era a las 2, sino a las 3, y que no era el 22 de julio, sino hoy el 13 de agosto. Entonces, todo tiene un tiempo y una manera que también es parte de ese límite que se nos pone como humanos para que adentro hagamos el trabajo. Eh, hay una, hay una anécdota que es muy reciente, que tiene dos actrices principales en esta llamada, en donde experimentamos todas estas, o sea, cuando uno de verdad dice, estoy transitando la energía del perdón, el universo lo pone a uno a transitar la energía del perdón. Tuvimos una situación muy en particular con Lina, en donde nos puso a las dos a transitar adentro todas estas etapas que Lina mencionó. La culpa, el perdón, el poner un límite, la reparación y la reconciliación. Yo siento que aunque ella diga que es muy difícil, yo siento que operó tal cual el perdón del curso de milagros, porque la reparación fue como que el proceso lo hicimos tan sincero, tan desde el corazón, tan en nuestro tiempo, que hubo una sanación muy profunda, que no quedó adentro ningún tipo de rastro de ninguna de las dos. Y creo que después de eso dijimos como, ok, estamos preparadas para hablar del perdón. Lo podemos hacer. Ya esto lo superamos. Pero fue su tiempo y fue su manera. Y las dos respetamos el tiempo, la manera y el proceso de la otra. Porque eso es clave también, ¿no? A veces cuando yo estoy lista para perdonar, si es en una situación con otra persona, esa persona no está listo o tampoco no tiene las herramientas ahí. Entonces hay que hacer el trabajo uno, hacer la tarea uno, sin esperar que el otro esté en el mismo nivel, en la misma frecuencia, en el mismo proceso de ascensión, pero y si nos encontramos, bacán. Pero y si no, yo sigo aquí haciendo mi trabajo. Porque cuando yo me trabajo adentro, el tiempo y el ritmo y la manera de al afuera se va moviendo. Entonces es bonito verlo así, ¿no? Chicas, aquí ya nos están empezando. Ay, Mía, perdóname que te interrumpí, pero es que no quiero dejar pasar aquí unas preguntas que nos están haciendo. Y de repente, entonces, como ibas a hablar, tú nos ayudas con esta primera. Dice, hola chicas, ¿cómo podemos poner límites? Dice Ángela. Pues sí, mira que sí se relaciona un poco porque yo creo que hay algo que es como muy misterioso en todo esto y es la rabia. Cuando uno pone un límite
y, y alguien lo cruza y no lo respeta, eso produce una sensación de injusticia, de rabia, de enojo, pero ¿por qué si yo ya le dije que no, mi cuerpo lo expresó, mi mente con mis palabras, qué más debo hacer para que esa persona entienda que no? Y que esto es un lindero sagrado para mí, fundamental, esencial. Esa frustración de fijar un límite y que no se haya respetado, de repente es un llamado también a una observación mayor que espero poderlo manifestar como lo estoy sintiendo ahorita y tiene que ver con que todos los seres humanos también tenemos el velo de la ignorancia, o sea, si no nos unimos desde la compasión por lo que cada ser está viviendo en su propio centro y en su encarnación y en su punto de luz y de conexión, nos queda también difícil porque estamos todo el tiempo personificando o identificándonos con un yo muy pequeñito y que no nos deja realmente tener acceso al néctar de la sanación, de la medicina interna, de, de la, del nacimiento a la conciencia como una llama viva que integra cuerpo, mente y energía. Entonces, creo que frente a la pregunta de, ok, ¿cómo fijamos límites desde el amor? Primero encontrarnos con qué es lo fundamental, o sea, cuáles son realmente las situaciones en donde siento que lo fundamental puede ser vulnerado y eso amerita en mí una actitud de como de proteger, ¿no? De proteger ese tesoro y cuando no, cuántas veces, y yo creo que a todos nos pasa, que uno dice, ¿vale la pena meter mi energía en esto? O sea, ¿realmente es fundamental poner un límite ahorita o no? Y muchas veces se encuentra uno al ego patinando en un montón de cosas, al ego le fascina tener la razón, entonces uno termina diciendo como si hay un espacio de silencio entre el estímulo y lo que hacemos luego, podemos empezar a dejar de reaccionar para realmente tener una acción inteligente desde la sabiduría que tenemos y decir, ¿qué tanto lo hago por ti? O más bien, ¿qué tanto lo hago por mí? Por salvaguardar ese espacio de mi ser en donde ahorita no es necesario eh, poner un límite tan fuerte. Puedo simplemente tomar otros recursos, ¿sí? Puedo ignorar esa situación, puedo pensar en otra cosa, puedo tener compasión con ese ser humano porque está patinando en su propia ignorancia, pero cuando ya me invita a la mía, uy, ya llegó la mía, ya me tocó todos los botones. Creo que un sabio consejo que yo estoy practicando con mucho énfasis en este momento de mi vida es ese, es como una fracción de segundo en donde realmente evalúo si mi energía sagrada la voy a direccionar a ese punto de atención y concentración de mi mente. Y es como, ¿vale o no la pena? Rápido, rápido, ¿vale o no la pena? ¿Esto es esencial para ti o no? Si es esencial, pongo el límite con mi cuerpo, con mi mente y con mi energía, pero lo hago con amor hacia mí. Es como, por amor a mí, aquí estoy para ti, desde ese amor que yo soy, para fijarte un límite a ti, desde el amor que yo soy. Y si no vale la pena, ¿para qué me enredo en tener la razón en banalidades que sí, finalmente es el ego el que dice, ay, pero es que él siempre te dice eso que a ti no te gusta. Sí, pero a ver, yo decidí amar a esa persona así como es. Entonces me voy a dedicar todos los días a que no sea como es. No. Entonces, ahí también viene como la ecuanimidad, ¿no? ¿Hasta qué punto? Total. ¿Dónde está el centro? Y pues es un arte. Mira, mira lo que yo tengo pegado aquí en mi computador. No sé si lo alcanzan a ver, se los voy a mostrar aquí. Hazlo más para atrásito, porque ahí No se ve muy alcanza, borrado. Ah, no, pues no, tampoco. Toca que no se Bueno, vea. dice, borroso. mi energía es sagrada. Mm,
Exactamente. Entonces, siempre que estoy en una situación, hago tal cual lo que me acaba de decir. ¿Cuál es mi límite energético aquí? Mi energía sagrada. Ujú, ujú. Hay que ver el video de amor propio, definitivamente, Angélica. Sí, por favor. Creo que antes del límite viene el amor propio y antes del amor propio viene la autoestima y así vamos de para atrás, tejiendo de para atrás. O sea, es un tejido fino. Yo quería hablar de esta partecita adicional del perdón, volviendo a lo que dije ahorita sobre la cantidad de energía que uno tiene que invertir conscientemente en sanar, que tiene que ser más grande que la energía que causó ese dolor. Y en esa práctica, que eso es lo que se termina volviendo una práctica, el perdón hace parte de las cosas buenas que tenemos en nuestra mente. Y, y aquí cito a nuestro instructor de meditación, que siempre que le preguntamos por qué meditamos, dice, para no hacer el mal, hacer el bien y purificar la mente. Y eso tiene que ser un acto consciente. Tanto hacer el bien como hacer el mal es un acto consciente. Entonces, tanto cultivar el perdón como cultivar la reparación, como cultivar todas las facultades positivas que tenemos en nuestra mente, tiene que volverse un perdón. Si yo todos los días de mi vida me levanto, siento, pienso en mi cuerpo todo lo que esa persona me dice todos los santos días, todo el día, y lo refuerzo todo el tiempo con eso, pues esas son las neuronas que se están conectando todo el tiempo. En cambio, si yo, que es lo que, y creo que las tres lo conocen, que en la terapia siempre, en la consulta siempre dejo una frase semilla, porque la mente, ayer se lo decía a una paciente muy linda en una sesión muy linda, yo le decía, mira, la mente funciona por sustitución. Tú no puedes hacer dos cosas en la mente al mismo tiempo. Tú no puedes pensar feo y pensar bonito al mismo tiempo. Y aquí entre estos dos es donde viene la voluntad. Claro, tú te das cuenta que otra vez te vino toda esa sensación de dolor, te das cuenta, lo ves, tu siguiente paso es que vas a poner algo bueno ahí, como lo que decía Caro de la definición tan sencilla del diccionario. Es que es sencilla. Ahora hágala, ¿no? Porque tiene que ser sustitución, pero yo tengo que ser consciente que esa sustitución me va a requerir más energía y requiere voluntad y disciplina y constancia, así como odiar y no perdonar también requiere disciplina, constancia y persistencia. Total, Es exactamente total, igual. total, Y total, requiere total, más, yo creo, porque es total. que por naturaleza nosotros tendemos a ser buenos y la disciplina, la constancia y la permanencia de odiar es agotador. Uy, Uy, cansa O mucho. sea, yo estaba ahí, yo he elegido odiar, Total. yo he elegido, es agotador. es agotador. Es que perdonar es parte de la evolución, porque si uno piensa realmente en el camino y en el llamado, y más en un momento como este, eh, si la energía de los pensamientos semilla que vienen a anidar la mente en el corazón y como a ser expansivas en el cuerpo, todas esas semillas brotando, qué belleza el ser humano en el que nos estamos convirtiendo día a día a través de esa oportunidad de afinación que es a pulso, porque, porque esos éxitos interiores son muy valiosos. Uno sabe cuando superó una barrera muy profunda del ego, uno siente hasta escalofrío Ujú, ujú, cuando ujú, uno dice, uy, yo ujú. siempre lloraba cuando me pasaba esto, yo siempre me ponía furiosa y, y
por amor a mi ser, a lo que representa la vida en mí y de repente en un nosotros, en un llamado colectivo, en una alianza a la belleza de esta oportunidad y de este segundo tan mágico que es estar presente. Entonces, finalmente, hay una reflexión que yo me hago a veces cuando siento como resistencia frente a cosas y digo, un minuto, esa fricción y esa resistencia, por ejemplo, a mí me encanta la armonía y cuando no hay armonía yo como que me voy del centro, como que digo, uy, pero ¿por qué no podemos como vivir en armonía, no? Si somos eso. Y de repente cuando entro en ese punto como ciego, digo, wow, ¿cómo es posible obrar en compasión si no se ha sentido lo que es estar enojado, triste, frustrado? Una pruebita de todas las salsas le da a uno una perspectiva cuando de repente tienes una persona que personifica una emoción. Tú no le eres ajeno, tú puedes ser compasivo y puedes decir, ok, esa persona, eso que me dolió a mí, a esa persona le dolió 5 millones de veces más y por eso hizo una cantidad de cosas desastrosas y en vez de ver lo malo, veo es como qué lejos estás del amor que eres y produce otra sensación muy diferente. Totalmente. A mí eso que estás diciendo me conecta también con la idea de que una de las cosas que a mí me ayudó mucho en mi proceso de perdonar a mi papá fue desprenderme de ahí un momento e ir a poner el límite, trabajar el amor propio, pero también darle, integrar el concepto de la multidimensionalidad en el sentido en que empecé a entender, por ejemplo, gracias, que eso también lo había compartido con ustedes, y lo quería entonces compartir con las personas que están ahorita con nosotros, un proceso terapéutico que hice entre terapia de respuesta espiritual, en donde te ponen a revisar temas de vidas pasadas. Y ahí salía que yo había escogido venir a poner ese límite ahora en esta vida para trabajar esa culpa, para trabajar el mirar el ojo a ojo y para entender la multidimensionalidad, porque mi papá y yo ya hemos reencarnado muchas veces juntos y antes la víctima, porque no existen víctimas, había sido muchas veces él. Y entonces desde esa perspectiva multidimensional, ¿quién le hizo daño a quién? Y fue como, ¡buah! Eso me explotó el cerebro y fue como, pero Dios mío, se sintió como, y como, ¿qué sentido? O sea, poder ver ahí sentí en mi cuerpo que era ser una chispa o un pedacito o una partícula de polvo de luz de la galaxia. Qué belleza. Muy profundo. Uf. Qué belleza. Y es que tiene que ser como un esfuerzo muy consciente porque el problema del dolor es que el dolor físico y el dolor emocional se sienten en el mismo lugar del cerebro. El problema es que si uno le duele el brazo porque se pegó y tiene un morado, pues se lo puede sobar, pero uno no se puede sobar el dolor emocional no lo puede coger, ¿no? Y como no se ve, parece que no existiera, pero muchas veces siento que esos momentos de dolor abren la posibilidad para que uno entrene la capacidad del perdón. Y a mí me han pasado situaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, que ha sido como mi gran aprendizaje, donde yo decía, no, pues no me podrían hacer algo peor, o no podría pasar algo peor, ¿no? Y entonces había como, vamos a ver cómo te va con esta. Y la respuesta es, y esa también la tienes que perdonar, ¿sí?
y aún así abrazarlo, o sea, porque digamos que con respecto a ese tema tendría como muchas anécdotas para decir qué tan profundo es el tema, pero es como para decir, a mí hay personas que me dicen, ¿tú cómo le hablas a esa persona? Y yo, pero ¿por qué no le voy a hablar? No, claro, he pasado unos procesos largos de reparación, de reconciliación, de Claro. poner límites, ¿no? Pero eso es bonito. Las personas que perdonamos no necesariamente tienen que estar en nuestra vida, pero si escogemos que van a estar en nuestra vida, tiene que haber unos acuerdos y unos contratos muy claros sobre cómo es la forma que nos vamos a relacionar, porque hablar del perdón suena Claro. bonito, porque me quiero liberar de esa sensación tan tóxica. Ujú, Pero y bueno, ¿y después qué hacemos? Porque si es el papá, si es la mamá, ujú. si son relaciones que uno va a rememorar hasta en el lecho de su muerte. A mí hay gente que me dice, pacientes que tengan 50, 45 años, me dicen, pero es que yo pensé que ya había perdonado a mi papá, y es como siempre va a haber algo. Ujú, Yo me imagino a mí el ujú, día que yo me vaya a morir, me voy a acordar de algo ujú, y ujú, ahí ujú. perdonarlo también. Exactamente, Es exactamente, verdad, es exactamente, verdad. pero es que yo creo que eso tiene que ver, Lina, justamente con eso que estábamos hablando, que cuando hablábamos o cuando Caro nos estaba explicando de que ella lo trabaja desde la perspectiva energética, y es que nuestra matriz física y energética es tan amplia y tan compleja que son en esos nuevos puntos o nuevos nódulos que se despiertan esas cosas. Entonces, tener la idea de que yo en un proceso terapéutico o en un año de mi vida voy ahí a perdonar a una persona, o sea, para mí la metáfora o siempre la manera en cómo me lo imagino es imaginar que nosotros somos fotos, o sea, somos dos dimensiones, planos, y ya. No, sí, o sea, sí me entiendes lo que estoy tratando de decir. Es como, no, tu nivel de profundidad no es ni siquiera tridimensional, es Eso. cuatri, sexti, octodimensional. Y entonces va a emerger algo en algún otro momento de tu vida cuando necesites trabajarlo para algo. Total. Vamos a empezar a cerrar, porque como siempre a nosotros el tiempo se nos va así, pero quería asegurarme de que todas las preguntas queden cubiertas acá. Una que yo creo que de alguna manera la contestamos, pero para como hacer la aclaración, Lorena nos preguntó, ¿y si el perdón es hacia mí misma, cómo opera ese límite? Y yo te diría, Lorena, que yo creo que eso lo respondió Caro un poco cuando estaba hablando de que, bueno, y todas de alguna manera, sobre todo Caro y Lina, cuando hablaban de, yo diría que hay más que un límite, el paso en cuando el perdón es autoperdón, es trabajar el amor propio primero. Yo diría que ese es el equivalente a cuando le tienes que poner un límite a alguien más, el límite contigo no es tan, yo diría que no es tanto un límite, sino trabaja el amor propio, el autoestima, y ese es tu límite y ahí puedes perdonarte. Bueno, y Natalia estaba preguntando, dice, ¿cuál es el ejercicio de meditación que mencionó Lina? Dijo que eran 3 fases, perdón. 3 frases, sí. Es muy sencillo. Es cuando estés en tu meditación con los ojitos cerrados, ojalá de pronto hayas hecho antes meditación de bondad amorosa, que está puesta ahí en mi canal de YouTube, en Ming by Salud, o los lunes Caro lo comparte desde tu Instagram, Caro, ¿o desde dónde? Sí, los lunes al mediodía. Los lunes al mediodía y te puedes conectar para aprender la meditación de bondad amorosa, y cuando acabes esa meditación, como la mente está tan en calma, porque precisamente lo que ha removido es el remordimiento y la culpa, que es esa fuga antes de poder perdonar, entonces las 3 frases son muy sencillas, con la misma intención de tocar a todas las personas que te llegan a la mente con tu mente, con el ojo interior, mientras tienes los ojitos cerrados, dices: por medio de este acto, perdono a todos los seres que me han dañado. Lo repites tantas veces como sea necesario en tu mente, al menos unas 10 veces, tocando a las personas con tu mente que te lleguen en ese momento. La segunda frase, cuando hayas terminado, esa es: por medio de este acto, pido perdón a las personas a las que he dañado. Y la tercera frase es: por medio de este acto,
me perdono a mí mismo. Wow. Y en el momento que lo hagas, o sea, la sensación es como, o sea, uno es impresionante, pero perdonar al otro o pedirle perdón a alguien a quien uno le ha hecho daño es mucho más fácil que perdonarse a uno mismo. Porque es que yo no sé dónde fue que nos entregaron el látigo cuando nacimos, pero es que uno está aquí con un látigo, con un silicio, que cada vez que uno hace algo, hasta que se arranca el pedazo de carne de la espalda, ¿no? Con amor. O sea, por eso insisto tanto en como que la compasión es más fácil con el otro. Hasta de pronto puedo mandarle al perrito que se siente triste, pero si yo me siento triste porque no soy compasivo conmigo. Es que sabes que eso que tú dices, Lina, me hace pensar en una cosa que dice mucho Teal Swan, y cuando yo se lo leí por primera vez también me explotó la cabeza, y es que nosotros le huimos a perdonarnos porque eso también de alguna manera implica revisitar en la mente y traer imágenes de qué es lo que me tengo que perdonar, y eso nos genera vergüenza, y los seres humanos le huimos con toda a sentir vergüenza. Y ella dice que deberíamos aprender a sentir vergüenza y no a sentirnos como si fuera algo sucio, porque es que la palabra que yo asocio cuando, por ejemplo, veo cuando las mamás sin querer les dicen a los niños como, ay no hagas eso, qué vergüenza, como recoger algo del piso y metérselo a la boca. Es como que desde chiquitos, de una manera inconsciente, asociamos que sentir vergüenza es algo sucio, algo cochino. Y ella dice, es como, no, por favor, aprendamos a entregarnos a ella, a explorarla y vivir en ella, porque trascender eso entonces es conectar con el amor cósmico. Total. Además, mira, Olguita, eso que dices es tan bonito porque, bueno, los niños, los grandes maestros del perdón, porque es que ellos son momento presente, ¿no? Ellos les duele algo. Y uno como adulto cuando les dice, ay, discúlpame que no te quería hablar así, ellos son como, no, tranquila, sí, no pasó nada. Ellos no se quedan con el apego, ¿no? Con lo que hablábamos de las frecuencias. Y fíjate que si uno pone la mente en las frecuencias del corazón, rápidamente hasta se le olvida qué es lo que tiene que perdonar, porque ya hay tanta compasión que ya el hecho se desvanece. Ya es como... Exactamente. Total. Y también una última sensación con respecto a los límites y al perdón tiene que ver con qué se siente más fácil, ¿no? Se siente más fácil y más liberador hacer la práctica del perdón que quedarme con lo que pasó, ¿no? Y a veces esa falta de perdón viene un poco de querer tener la razón. Hay una frase súper linda de Abraham Hicks que dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Pues ser feliz, o sea, si tengo que dejar de pensar en esa pendejada para estar tranquilo, pues lo hago, o sea, ¿por qué? Porque es más fácil. Total. Porque es más sabio, más suelto, porque... Yo quiero leerles una cosa que acabo de encontrar en mis apuntes de mi libreta de las semillas, y es una cosa súper cortita que escribí y ahorita leí y dije, esto era para este live. La energía del perdón, la dulzura de ver, no desde la ignorancia, sino desde la comprensión, cada situación propia o de las relaciones, asimilando que estamos en un mundo dual donde tenemos múltiples formas de ver, perdonar y sentir. Divino. Eso que dices y ahora sí, yo digo ya, bueno, vamos a cerrar y después, ay, pero es que es tan difícil cerrar un tema como este, madrecita de Dios. Pero eso que dijiste desde un lugar que no es de la ignorancia, para mí es poderosísimo, porque es que eso fue lo que yo experimenté en mi cuerpito cuando quise entender ese tema entre mi papá y yo desde esa multidimensionalidad, por ejemplo, y eso es renunciar a la ignorancia, que la ignorancia muchas veces es la terquedad de sentir la necesidad de que yo ya conozco todo lo que tengo que conocer. Y la vida me estaba diciendo, no, espérate un momentico que te falta y te falta artico.
Y como se encuentra además uno con estos temas ya bien adultico, entonces da más piedrita, ¿no? Y es como, porque el orgullito es como, pero Olguita, debiste haber trabajado esto hace... No, eso no importa, no importa, olvidémonos. Y conectemos con esa sabiduría que nos acabas así de leer tú, Caro. Bellezas, vamos a despedirnos. Dios mío, yo quedé sintiendo como que toca hacer otro más sobre el perdón. Seguro, eso vendrá en un montón. Nos vemos en la próxima. Exacto, pero también como siempre les digo, yo sé que suena un poco como a comercial, sobre todo a los que nos están acompañando, pues primero que todo que gracias infinitas por honrarnos con su presencia, pero también sepan que siempre que ustedes saben que este video va a quedar después en el canal de YouTube de Juno Health and Wellness y ahí están todas las cuentas, páginas web y demás de Nia, de Caro y de Lina. Y siempre estamos felices de continuar la conversación. Si quieren ir a mirar el trabajo que hizo Caro con la semilla del perdón, si quieren ir a hacerse si quieren trabajar el perdón desde entenderlo con la conexión con el cuerpo en una consulta con Lina, si quieren ir a trabajarlo desde un nivel de energía, de la sanación del sonido con Nia, bueno, o sea, el tema lo pueden seguir explorando con todas. Entonces, este cierre que me cuesta tanto hacer, que sea más bien una apertura a continuar. Muchas gracias, nos dicen, son siempre tan oportunas, siempre tan asertivas, llegan siempre tan profundo, solo gratitud. Definitivamente gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí... Ay, qué delicia, chicas, como siempre es un honor. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente, que seguramente ya está empujando ahí el tema atrás. Bueno, sí, yo sé, no, sin duda alguna. Las quiero mucho, de verdad, las quiero muchísimo. A todos, a Pavan, bueno, a todos los que nos acompañan. Sí. Muchas gracias a todos por habernos honrado con su compañía hoy. Gracias Lina, gracias Nia, gracias Carolina. Si ya llegaste hasta este punto en este video, te damos las infinitas gracias por dejarnos un like y así nos ayudas a que esta información llegue a muchas más personas. Si quieres seguir profundizando en temas de sanar mente, cuerpo y alma, te invitamos a que veas cualquiera de estos videos. No olvides además suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.